¿Cómo se puede desarrollar? ¿Qué es lo que nos piden? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos yendo? ¿Y cómo podemos incrementar esta incertidumbre a la incertidumbre de medición que realizamos o la parte analítica en realidad? ¿Sí? Pues mire, comencemos viendo algunos documentos de lo que sería la norma en sí, la 17025, que nos habla en un punto de muestreo. Nos dice, el laboratorio debe tener un plan y un método de muestreo cuando realiza el muestreo de sustancias. Acá lo aclara muy definitivamente. Dice, cuando realiza el muestreo de sustancias. Es decir, no es necesario tenerlo siempre, ¿sí? Es decir, no es obligatorio tener siempre un plan o un método de muestreo. En este caso, si es que no realizamos, ¿sí? Pero sí, si lo solicitamos y vamos a hacerlo, pues sí, de sustancias, materiales o productos, ¿sí? O sea, dependiendo de lo que queríamos muestrar. Para el subsiguiente ensayo o calibración. Sí, o sea, esta norma, la 17025, no solamente abarca las actividades de ensayo, también las actividades de calibración. Hablando en este caso de lo que sería para nosotros el muestreo en calibración, se trataría de calibración por lotes, es decir, si usted quiere calibrar o evaluar o verificar un montón de instrumentos de medición que podrían ser, no sé, en gran cantidad, medidores de luz, medidores de agua o algo parecido, pues bueno, usted podría hacer por muestreo esa calibración también, ¿sí? Recuerden que la norma 17025 se aplica tanto a laboratorios de ensayo o calibración. Nos pide, el método de muestreo debe considerar los factores a controlar, ¿sí? Es decir, ese método usted deberá describir qué cosas debe controlar para tomar una muestra, en algún caso si es necesaria representativa, en algún caso que sea tomada de una forma válida para que funcione, ¿sí? Como nos dice en la siguiente frase, dice, para asegurar la validez de los resultados del subsiguiente ensayo o calibración, ¿sí? Es decir, en cuanto a preservación, tiempo de ensayo, puede ser el tema de aditivos, el tema de conservación, refrigeración, ¿sí? Básicamente considerando todos esos detalles. Nos habla del método de muestreo debe considerar. Mire, en estos casos, muchos laboratorios en la anterior versión de la norma 2005 decidieron no incluir en su alcance el tema de lo que era muestreo, debido a que era una tarea adicional y que, bueno, en la actual también no es necesario incluirla, no es obligatorio, como se lo leía de un inicio, ¿sí? Cuando realiza el muestreo, dice acá, ¿cierto? Pero mire, en realidad existen métodos para el muestreo. Existen métodos como la ISO 5667 para muestreo de aguas, que le muestro después, otras ISOs para alimentos, para el tema de hidrocarburos. O sea, si usted aplica el método de muestreo, ahí claramente usted va a utilizar un método apropiado para poder hacer el muestreo en sí. Ahora, si usted decide desarrollar un propio método de muestreo, también se puede hacer. La idea es validarlo. Le voy a mostrar algunos detalles sobre ese punto, ¿sí? Nos dice, el plan y el método de muestreo deben estar disponibles en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Sí, es decir, debemos llevarlo y tenerlo a mano para poder utilizar. Y aquí viene un tema bien importante. Siempre que sea razonable, los planes de muestreo deben basarse en métodos estadísticos apropiados. Y nos habla siempre que sea razonable. ¿En qué sentido? O sea, no nos habla exactamente de tomar una muestra representativa. No sé si pueden ver la figura que les puse un poquito a la derecha, aquí arriba. Si usted va a muestrear un cuerpo de agua, por el cual después va a ser ensayado en algún parámetro físico-químico, pues mire, tomar una muestra representativa de un cuerpo de agua tan grande como un espejo de agua gigante como podemos verlo ahí, es imposible. Y hay parámetros que no duran mucho tiempo, si se da cuenta. Es decir, pensar que puedo homogeneizar pequeñas muestras de todo este espejo de agua, podría ser que lo pueda hacer, básicamente, de acuerdo. Pero mire, los ensayos, hay ensayos que toman 15 minutos, oxígeno disuelto, pH, el oxígeno disuelto debe ser de inmediato, si se da cuenta. Entonces, si son este tipo de parámetros, por eso dice, siempre que sea razonable, ¿sí? Y si es una corriente de agua es aún más difícil, si se da cuenta, ¿no? Un río, una corriente natural de agua, pues va a ser muy difícil que usted trate de tomarla y decir, esperar que ese resultado sea representativo en algún caso. Por ahí puede ser puntual. Ahora, en otros casos, cuando el lote sea finito, ahorita vamos a ver un dibujito por ahí, donde usted puede ver, es posible tal vez basarse en planes de muestreo que se basen en métodos estadísticos apropiados. También se pueden aplicar métodos estadísticos para el muestreo, por ejemplo, en calibración, utilizando documentos como la Miltar estándar para muestreo, en este caso, por variables, muestreo por atributos, que serían las normas que nos permiten saber cuántas
unidades debo tomar de un lote que quiera muestrear. Es una alternativa, le digo, para utilizar alguna sistemática, ¿sí? Y pues bueno, mire, justamente, si usted tiene acá la imagen que podemos ver un poco a la derecha o ahí abajo también, usted podrá ver, por ejemplo, que si es una pila de mineral, por ejemplo, que tiene un tamaño definido, usted ya puede cuadricular y puede decidir tomar una muestra estadísticamente representativa, ya que si se da cuenta, el lote es finito, ¿sí? Es decir, tiene un tamaño y un tonelaje que nos permitiría hacer ese tema, ¿cierto? Y pues bueno, ahí viene el tema del cuarteo que hay que hacer apropiadamente, tomar sus muestras y demás. Existe normativa en realidad, que se la muestro de un momento más, ¿sí? El método de muestreo debe describir, nos pide, la selección de muestras o sitios, el plan de muestreo, es decir, cómo voy a proceder, si voy a tomar en distintos puntos, si voy a tomar en un solo punto, ¿sí? O sea, no te está diciendo que debas, se le dice el procedimiento o el método de muestreo debe describir el plan de muestreo. Ahí no necesitas tener un documento adicional, no te está pidiendo uno excepcional. Ahora, si quieres tener un plan de muestreo adicional, también está bien. La preparación y tratamiento de muestras de una sustancia, material o producto para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo o calibración. Es decir, ¿qué debo hacer en ese momento y en el terreno? ¿Sí? ¿Cómo debo tratar la muestra para lograr obtener una muestra que voy a llevar a un ensayo posterior o una calibración posterior? ¿Sí? Básicamente todo esto nos define la ISO 17025 en sus requisitos 7.3, que sería el requisito de muestreo, ¿sí? Y pues bueno, mire, avanzando un poco y viendo cómo podemos hacer esto, bueno, perdón, hay un poco más de requisitos en este caso que nos pide, dice, el laboratorio debe conservar los registros de los datos de muestreo que forman parte del ensayo o calibración que se realiza. Estos registros deben incluir, cuando sea pertinente, la referencia al método de muestreo utilizado, es decir, qué método, qué procedimiento hemos utilizado para realizar el muestreo, ¿sí? La referencia al método hemos utilizado, la fecha y la hora del muestreo, los datos para identificar y describir la muestra, por ejemplo, número, cantidad, nombre, ¿sí? Mire, en estos casos, los métodos de muestreo, un segundito, vamos a cambiar un poquito aquí la pantalla para que podamos ver estos detalles donde lo tenemos. Aquí está. Pues mire, por ejemplo, ahí va a aparecer, excelente, ¿sí? Por ejemplo, le puedo nombrar esta norma, ¿sí? No sé si la está logrando ver, si la logra ver. En este caso, por ejemplo, la ISO 5667, ¿sí? Es calidad de agua, muestreo, básicamente, ¿sí? Es una norma sobre el muestreo de aguas residuales, pero bueno, como tiene 10 capítulos, ahí puede encontrar usted claramente otros capítulos para agua potable, para cuerpos de agua, aguas superficiales. Es decir, le digo, el método de muestreo ya existe, ya se han desarrollado los métodos de muestreo, o sea, no necesita usted inventar mucho. Ahora, si usted quiere adaptar uno propio, también es posible, ¿sí? Mire, por ejemplo, acá tenemos otra norma. Aquí bajemos un poquito esto. Ahí, la ISO 12743. La ISO 12743 es muestreo, procedimiento de muestreo para la determinación del contenido de metálico o calidad, que decimos muchas veces, y humedad, ¿sí? Para concentrados de cobre, plomo, zinc y níquel, ¿sí? En el área de minería también existe la norma. Y pues bueno, ahorita no la tengo a mano, pero existe una lista larga de normas para el tema de alimentos, harinas, en este caso granos, sacos, productos alimenticios en cajas y todo eso, no va a haber ninguna dificultad para hacerlo, ¿sí? Pues bueno, básicamente la norma nos está pidiendo que utilicemos un procedimiento y ahí, como puede ver usted, existen los procedimientos de muestreo. No solamente esto, ¿sí? Podemos utilizar el Standard Methods, podemos utilizar las normas bolivianas también, la norma boliviana de agua potable, ¿sí? Y lo que nos trae acotación, lo que nos trae acotación es este tema. Veamos. Justamente un documento que, bueno, después se lo voy a pasar a Nilo. De todos modos, si lo buscan en el Internet es gratuito, es decir, es de libre descarga, no, no es que tenga copyright ni nada por el estilo, ¿sí? Justamente existe, ¿sí? Justamente si vemos acá es la Eurochem y nos dice, medición de la incertidumbre que surge del muestreo, ¿sí? Sí, justamente es la segunda edición, que es la edición 2019. Es lo que vamos a ver efectivamente durante el curso, ¿sí? Para ver un poquito lo que podemos hablar durante la charla. ¿Qué es lo que nos plantea? O sea, ¿qué le puedo decir? Este tema de la estimación de incertidumbre ya está definido también internacionalmente, ¿sí? Ah, para bebidas gaseosas, me preguntan por acá. Nos pregunta Wendy por ahí, para bebidas de gaseosas, ¿cuáles tendríamos que tomar en cuenta?
Pues mire, en este caso el lote es finito, ¿cierto? Un lote de gaseosas es finito. Yo les recomendaría tomar la militar estándar, por ejemplo, si es una alternativa. Bueno, ahorita creo que no la tengo en la pantalla, pero mientras vamos haciendo la voy sacando ahí. La militar estándar te establece un número de datos por número de ítems que quieres muestrar para hacer muestreo por características, ¿cierto? Si quieres muestrear el contenido de azúcares, el contenido de gas, de presión de dióxido de carbono u otras cosas, ¿sí? A ver, pero veamos. Mire, justamente nos está hablando de esos procedimientos que podemos utilizar. A ver, continuamos viendo. O sea, lo que quiero mostrarle es que básicamente sí hay normativa y no necesitamos tampoco esquivar, porque efectivamente muchos laboratorios decidieron no incluir el muestreo por este tema, que a un principio resultaba un poco más difícil. Pero verá usted que existe la documentación para hacer eso, ¿sí? Y justamente, ¿qué más nos piden? El número, la cantidad, el nombre, la identificación del personal que realiza el muestreos, la identificación del equipamiento utilizado, ¿sí? Si usted utilizó un equipo para muestreo automático, qué equipos utilizaron, las condiciones ambientales o de transporte. Eso es muy importante, especialmente si se trata de muestras que tienen tiempos cortos de duración o de permanencia, pues bueno, hay que ver que estén preservados en condiciones de refrigeración adecuadas, ¿sí? Las condiciones ambientales, recuerde que hay que medirlas también en campo, ¿sí? Los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo cuando sea apropiado, ¿sí? Geolocalización, el tema de utilizar diagramas, esquemas, un plan, unas fotos, ¿sí? Las desviaciones al o a las exclusiones del método y del plan de muestreo. ¿Por qué nos habla de desviaciones? Porque mire, muchas veces planificamos un muestreo, ¿sí? Establecemos y decimos, pues vamos a realizar de esta manera, tantos puntos vamos a tomar de tales lugares y demás, pero muchas veces cuando uno va a campo, las situaciones son bastante distintas, le digo. Es decir, los lugares donde nosotros habíamos pensado exactamente que puede haber corrientes de agua, pues no están corriendo por ahí, o las cosas no son exactamente como esperábamos. Entonces, si es necesario hacer desviaciones a lo que se había planificado hacer, pues bueno, se van a ir haciendo más adelante, ¿sí? Perdón, aquí tenemos una consulta, a ver, ¿qué nos están diciendo? Tablas de muestreo, perdone, sí, justamente acá en uno de los compañeros, se me olvidaba, John Jairo nos dice, las tablas de muestreo de la 2859, sí, partes 1 a la 10, sí, son justamente para muestreo por variables, y la 35, ahorita se me escapó el número, es un otro número que la tengo también en la máquina por acá, es justamente de muestreo por variables, sí, si le queremos tomar, ahí están las tablas para hacer el tema de la militar estándar que le había comentado, ¿sí? Pues bueno, mire, justamente entrando ya en esto de lo que es la incertidumbre del muestreo, viendo lo que nos pide, antes de comenzar el tema del muestreo, lo que debemos considerar son temas, primero, la heterogeneidad del analito o de la variable que queremos medir en el lote que estamos queriendo medir. Es decir, cuán disperso puede ser ese producto, ¿sí? También tenemos que considerar la incertidumbre del muestreo en sí, es decir, la operación misma, ¿sí? Y más adelante vamos a considerar también la incertidumbre analítica. Esta ya es la que surge dentro del laboratorio, ¿sí? O sea, tomando en cuenta estas que están acá, puedo considerar lo que se llama la incertidumbre de la medición. Ese es el concepto que se va a acuñar ahora, ¿sí? A ver, veamos. Perdone, sí, la hizo 3951. Gracias, John Jairo, ahí tiene el dato ahí cerca. Sí, sí, justamente son normas que usted puede utilizar para hacer el muestreo y tomar decisiones en base a eso. Y ver también su nivel de riesgo que usted quiere correr. Sí, son temas que vienen asociados a todo ello, ¿sí? Pues mire, justamente entonces vamos a hablar de la incertidumbre analítica. Muchos laboratorios que ya han hecho su estimación de incertidumbre, bueno, son más de 100 participantes, creo que los que están por acá, pues seguramente algunos ya son de laboratorios acreditados en nuestro país y deben tener la incertidumbre analítica estimada. Pues bueno, comentarles que lo que necesitan hacer es aumentar la incertidumbre del muestreo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿En base a qué? Ya le mostré la documentación, en base a eso está esta presentación. Porque mire, es muy importante en estos temas de la aplicación de normas, pues bueno, no le digo que no podamos inventar nada. Es cierto que se puede, pero yo le aconsejaría utilizar publicaciones y documentación ya reconocida para no tener mayor dificultad. Pues mire, a ver, le mostramos. Dice, primero, lo primero que usted tiene que definir es objetivos de medición, ¿sí? Es decir, qué es lo que quiere medir y por qué lo está midiendo. Para, por ejemplo, pueden ser control de límites, tales como especificaciones del producto. Control de límites con respecto a qué? Descargas atmosféricas, podemos hablar también el tema de control de descargas en el caso de acuíferos, ¿cierto?
¿sí? Tales como especificaciones del producto también, si queremos evaluar un producto en sí, que tenga que tener un contenido de azúcar, una presión de dióxido de carbono, o tenemos que considerar esos estándares de calidad, ¿sí? Ambiental, ya sea de descargas, niveles máximos de contaminantes, los MCLs. En este caso, considerar el tema de pesticidas, herbicidas dentro del producto agrícola que estamos queriendo muestrar también. O los límites máximos de residuos, justamente los MRLs, ¿no? Presencia de anabolizantes, presencia de aflatoxinas, presencia de otros compuestos que están presentes ahí, que si son muy pequeños, pues habrá que tener en cuenta para el tema del muestreo. Investigación de tendencias, la variación en el tiempo o distribuciones, la variación en el espacio. Es decir, eso es lo primero que tenemos que considerar para hacer el muestreo en sí. Y pues bueno, una vez que tomamos en cuenta lo que es esos requisitos, tenemos que tomar en cuenta los requisitos de calidad que se establecen en muchos casos, por ejemplo, ¿sí? Como la calidad analítica. Por ejemplo, la implementación en el marco de agua, por ejemplo, de la Unión Europea nos dice que el límite de cuantificación debe ser del 30% del límite o inferior y la incertidumbre expandida debe ser menor al 50% del límite o inferior a este valor. O sea, nos está dando ya valores esperados que nosotros queremos tener en cuenta. Porque recuerde, aparte de hacer la estimación de incertidumbre del muestreo, también tenemos que considerar estos criterios que vamos a ir discutiendo por acá ahorita, que le voy a ir comentando, que justamente nos piden también un nivel de incertidumbre que yo debería ser capaz de lograr por el muestreo que voy a realizar. Sí, con la técnica que usted utiliza puede llegar a ciertos niveles de dispersión máximos. Por ejemplo, para el control de estaño en alimentos enlatados, la Unión Europea nos pide un límite inferior por debajo de los 5 miligramos por kilogramo y un límite de cuantificación, en este caso del método analítico, de 10 miligramos por kilogramo. Y recuperaciones más o menos entre 80 a 105. Y de acuerdo a la ecuación de Horvath, en este caso que es una ecuación de dispersión, nos habla de una precisión de menos del 1.5 en el método del estudio interlaboratorio. Entonces, nos están dando requisitos para el muestreo que queremos obtener. No es solamente obtener la estimación de incertidumbre, también debo comparar con requisitos. Justamente en base a eso, voy a poder demostrar también la validez del muestreo que estoy realizando. Perdone. Perdón, sí, hay algunos datos, ¿sí? Para el control ambiental, por ejemplo, en Dinamarca, la desviación estándar máxima a bajas concentraciones, desviación estándar relativa a concentraciones más altas, sesgo y errores máximos de valores establecidos individualmente y para las clases de calidad. Mire, justamente si podemos ver acá, tenemos ya documentación de la Unión Europea, documentación de Dinamarca en estos temas. Pues bueno, justamente va a ser tarea de nuestro país, de nuestras legislaciones, en este caso en el tema de seguridad, inocuidad alimentaria, en el tema de medio ambiente, establecer estos rangos o adoptar algunos de estos rangos para conocer nuestros niveles de incertidumbre. O sea, no es solamente obtener una incertidumbre, como le mostraba en el gráfico anterior, en este, y pues bueno, tenerla ahí. Mire, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando los parámetros que estamos midiendo sean muy pequeños? Cerca de los límites de detección o cuantificación, como nos hablan en estos casos. Pues bueno, habrá que discutir mucho para ver cuánto es nuestro nivel de incertidumbre. Es decir, porque ese valor va a afectar la evaluación del resultado obtenido, ¿sí? Y la incertidumbre de muestreo va a ser bastante importante, le diré. Pues miren, cuando hablamos de la incertidumbre de muestreo, aquí está, no sé si puede ver, ese es el famoso diagrama de Ishikawa, no sé si lo puede discutir. Puede ver usted ahí que hay distintos participantes, ¿sí? El transporte, el equipamiento de muestreo, ¿sí? La estabilidad del material analítico, el diámetro, el tamaño de partícula, la heterogeneidad, la estrategia de muestreo, si vamos a utilizar proporcional, estratificado, ¿cierto? Entonces, todo eso va a ser parte de lo que va a ser la incertidumbre. Y pues miren, en el muestreo debemos considerar, por ejemplo, ¿qué nos pide? La heterogeneidad o inhomogeneidad del analito que está en el producto que estamos muestreando, ¿sí? Efectos específicos de la estrategia de muestreo. Ejemplo, si va a ser un muestreo aleatorio, aleatorio estratificado, va a ser proporcional. Efectos del movimiento a granel, por ejemplo, si el producto es granulado, ¿cierto? Son granos, por ejemplo. Densidad o tamaño de la selección. Estado físico, si lo que estamos queriendo muestrear es sólido, líquido o gaseoso. Efectos de la temperatura, presión
o lo que requiramos de las variables, en este caso del proceso de medición, va a ser parte de nuestro presupuesto de incertidumbre, ¿sí? La posible contaminación, transporte y preservación de la muestra. Recuerden, muchas veces los analitos son en este caso evaluados en el laboratorio después de cierto tiempo, ¿sí? Efectos del proceso de muestreo o composición. Verá usted, todos estos son los que van a participar en este presupuesto de incertidumbre. Bueno, alguien dirá por ahí ahora, pero ¿cómo medimos todos estos detalles? No se preocupe, ahorita le voy a dar una estrategia que podemos utilizar, ¿sí? Porque utilizar un modelo matemático así, con derivadas y todo lo definido con la ISO-GAM, sí es posible, pero habría que hacer demasiado estudio. Hay otras alternativas que le voy a ir mostrando, ¿sí? Primero le estoy mostrando qué. Preparación de la muestra, por ejemplo, la homogeneización, efectos del submuestreo, es decir, tomar una muestra, porque recuerde, como analistas nosotros tomamos una muestra representativa, ¿qué le puedo decir? 1 kilo, 2 kilos de una bolsa, de un silo de granos, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando ensayamos una muestra, pues utilizamos 1 gramo, 0,5 gramos, utilizamos prácticamente una puntita de la espátula para hacer esto. Entonces, ese submuestreo también va a afectar a la hora de la medición en sí. El secado, la molienda, la disolución, la extracción, sí, la posible contaminación cruzada, la derivatización, errores de dilución, preconcentración, efectos de especificaciones. Es decir, todo eso debemos ir tomando en cuenta a la hora de ir pensando en lo que sería para nosotros la estimación de incertidumbre. Todo eso va a ser parte de este presupuesto, ¿sí? No se preocupe, yo sé que es una infinidad de variables. Ahora vamos a ir discutiendo cómo podemos hacer. Mire, debemos considerar que van a existir efectos sistemáticos y aleatorios. En este caso, para la medición de la incertidumbre. El efecto aleatorio va a generar que los resultados se dispersen un poco más. Como puede ver, un poco a la derecha se dispersan un poco más. Y el efecto sistemático va a considerar el alejamiento del valor central. Es decir, mientras más lejos esté yo del punto central donde estamos para utilizar, vamos a tener mayor efecto sistemático. Mientras más nos alejemos, pues obviamente la incertidumbre se nos va a ir alejando y nos va a ir aumentando un poco más. Recuerde un tema muy importante, recuerde que esto va a venir con los requisitos de calidad de nuestra medición que vamos a llegar a tener. Mire, los que le he presentado acá y los tiene a mano, después le pasamos a Nilo ahí la presentación si quiere buscar esta información. Justamente son datos de otros países. Actualmente en nuestro país no hemos establecido todavía esto, o por lo menos no de lo que yo ya he conocido. Tal vez vamos a necesitar trabajar en ello, ¿no? Establecer los requisitos para los métodos analíticos, ¿sí? Justamente ahí viene un punto, bueno, es 7.2, la selección de métodos, ¿no? Es la 7025. Hay que utilizar un método que nos permita cumplir estos requisitos, ¿sí? Incluyendo el tema de la incertidumbre, ¿sí? Ahora, miren, la idea va a ser considerar estas contribuciones. La parte analítica, ¿qué contribuye? En el tema de precisión y sesgo, pues vamos a considerar la variabilidad analítica como la contribución de los efectos aleatorios, que consideramos, por ejemplo, la SR, la repetibilidad, la SW, la precisión intermedia, la SR mayúscula, la reproducibilidad, ¿sí? Ese va a ser uno de los efectos en la parte analítica. En el tema en el tema sistemático del sesgo va a ser el sesgo analítico, ¿cierto? Efectos de fuentes de sesgo, calibración de instrumentos, el tema de lo que es recuperaciones, ¿sí? Razones de recuperación. Y pues bueno, acá tenemos para el tema del muestreo, que básicamente está dominado por la heterogeneidad del analito y las variaciones al momento de hacer el muestreo. Y existe la posibilidad de considerar también el sesgo de muestreo. Uy, perdón, creo. Ya se volvió a conectar. Estaba un poquito lenta la conexión. El sesgo del muestreo. Mire, justamente este es un punto que actualmente a nivel internacional todavía no se está pudiendo hacer, porque para obtener este sesgo del muestreo, básicamente hay que hacer pruebas como interlaboratorio, un muestreo, porque para tener el sesgo hay que tener un valor de referencia, ¿sí? Y un valor de referencia de muestreo, imagínense, sería bastante complicado, ¿sí? Entonces sí, vamos a hablar en este caso de que este sesgo del muestreo por ahora actualmente no se está logrando obtener, pero sí se puede obtener esta variabilidad del muestreo en sí. Y nos habla del enfoque empírico, que es la alternativa más sencilla para acercarnos a esta estimación de incertidumbre. Porque recuerde, poder
tener todas estas espinas que están en este diagrama de Ishikawa es bastante difícil. Habría que ver la posibilidad de cuantificar cada uno de los aportes y ver cuáles son los más críticos, pero la verdad es que la mejor forma es el enfoque empírico, que nos habla de utilizar. Sí, el valor medido va a tener contribuciones del valor verdadero, un error por muestreo y un error por el componente analítico, ¿sí? Y pues bueno, para el tema aleatorio, en el tema de lo que son análisis, hay que hacer análisis por duplicados, que brindan la precisión y condiciones de repetibilidad, ¿sí? Recuerde, las condiciones de repetibilidad son utilizar el mismo operador, el mismo equipo, en condiciones lo más cercanas posibles de temperatura y condiciones ambientales, y el tiempo lo más corto posible entre una repetición de una muestra y la otra. Y pues bueno, para el tema del tema sistemático, justamente es el utilizar material de referencia certificado. Material que tiene valor conocido para ver cuánto logramos recuperar o cuánto obtenemos nosotros como analistas en el laboratorio. Pues mire, para el tema en sí del muestreo, nos habla de un esquema de muestras duplicadas y vamos a discutir ahorita cómo vamos a hacer eso. Porque como le comentaba, para el tema sistemático, que es otro aporte que puede existir, pues justamente el objetivo de muestreo de referencia, ensayo de muestreo interorganizacional. Pues mire, justamente se habla de interlaboratorios. Había que organizar entre varios laboratorios para establecer un valor de ese sesgo. Por ahora, en este momento, actualmente no se está pudiendo realizar, pero habría que ver cómo se operativiza este tema. Entonces, nos quedaríamos más con el aporte aleatorio, que en el caso de muestreo es el que más aporta en estos casos, ¿sí? O por lo menos se ha cuantificado esas opciones. Mire, la medición no es más difícil que utilizar estas ecuaciones que aparecen acá, ¿sí? Y decir que la variación de la medición es la suma de la variación del muestreo más la variación del análisis. Muchos laboratorios, como le explico, ya han logrado obtener esta incertidumbre analítica. Pues bueno, sería tema de otra charla de bastante tiempo para estudiar ese tema de la incertidumbre analítica, donde usted pudiera discutir esos puntos. Pero mire, básicamente la idea sería la siguiente, que si usted tiene ya la incertidumbre analítica, que es dentro de su laboratorio con sus equipos, midiendo dentro de su laboratorio, tendríamos que sumarle la incertidumbre del muestreo para tener la incertidumbre de la medición, ¿sí? Y pues bueno, si usted quiere obtener esta variación, si usted utiliza esta ecuación y queremos obtener solo la incertidumbre del muestreo, no es nada más complicado que hacer un pequeño despeje. Si este valor se va a la izquierda, el otro, sacamos la raíz cuadrada, así para obtener este valor, y de esa manera puedo obtener la incertidumbre del muestreo. Obviamente usted dirá, pero yo tengo la analítica, me falta de la de medición. No se preocupe, ahorita le voy a mostrar cómo se puede hacer. Inclusive actualmente existe ya un software, lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿sí? Y pues bueno, justamente la idea del muestreo es utilizar muestras duplicadas, ¿sí? ¿A partir de qué? A ver, un ratito, ahorita vemos este tema. Aquí está. Ahorita regresamos a las dos presentaciones que nos saltamos. Nos habla de este esquema. La idea es hacer y utilizar este esquema. Este esquema nos habla de un doble muestreo y de un doble análisis. Si usted utiliza este esquema que es el recomendado por la guía Eurachem, justamente va a poder obtener y discernir cuánto es la incertidumbre del muestreo, la incertidumbre analítica y poder separar ambos componentes de la incertidumbre de medición y tener cuánto es el aporte de cada uno de los casos. A ver, regresamos un poquito por acá, ¿sí? Pues bueno, sí, efectivamente. Y nos habla justamente de la validación, ¿sí? En este caso, sí, vamos a hablar, por ejemplo, de una validación inicial que arroja datos genéricos de rendimiento para el procedimiento. ¿Mm? Y validación del objetivo que proporciona los datos de rendimiento para el objetivo específico y el procedimiento utilizado. Es decir, si queremos validar, debemos ver que esos valores ingresan dentro de los límites preestablecidos por nuestros clientes. Ahora, como le digo, mire, justamente acá nos comentaba de varios datos y retornamos un ratito de bastante información que tienen en otros países. Tal vez en el nuestro no tengamos esto, pero sí podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación de Horrat. La ecuación de Horrat nos habla de una dispersión establecida o máxima que pudiéramos tener en un método. ¿Se da cuenta? Incluyendo la variación analítica más la variación del muestreo, no deberíamos superar estos valores de Horrat, ¿sí? Justamente de esa manera yo voy a validar ese mi método de muestreo. Y más adelante no solamente hay que hablar de la validación, también del control de calidad.
Porque recuerde, la validación es una tarea muy importante, pero es bastante puntual. ¿Qué quiere decir ello? Que lo vamos a hacer en un momento específico, en unas condiciones dadas del laboratorio. Pero más adelante, para mantener esas condiciones, justamente viene el control de calidad de las mediciones. Ese control de calidad con verificación específica del objetivo genérico. Datos de rendimiento del procedimiento, es decir, que los datos de precisión que estamos obteniendo no superen valores establecidos. Ya sea un control de calidad puntual que verifica la consistencia de los datos de rendimiento a lo largo del tiempo, para demostrar que ese muestreo, ese esquema que habíamos utilizado, básicamente se sigue manteniendo. Ahora miren, en el entendido, este es uno de los esquemas más recomendados. Ahora, en el entendido que hacer 4 análisis por cada punto sería bastante complicado, es decir, por cada punto de muestreo hay que hacer 4 análisis. Puede ser bastante costoso y difícil de hacerlo. Justamente por ello, podemos reducirlo a este esquema también, pero lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿de acuerdo? A ver, veamos esto. Entonces, perdón, creo que había una consulta por acá. A ver, veamos si podemos. Ujú. Acá nos dice, cuando hablamos de validación, ¿cuántos datos son necesarios? Iván Antonio nos pregunta, cuando hablamos de la validación, ¿cuántos datos son necesarios? Mire, espere un momentito, ahorita le muestro en la tablita cuántos son y va a tener usted el esquema, inclusive la hoja de cálculo le cuento, ¿sí? Está excelente, sí, hay una hoja de cálculo ahí muy básica y muy sencilla. Justamente la idea es utilizar, por ejemplo, las diferencias. ¿Sí? O sea, las diferencias entre los distintos esquemas. ¿Sí? Utilizamos ahí las diferencias para volver las variaciones de medición. Simplemente la dividimos entre 1.128, ¿sí? Que es un factor, y podemos multiplicar estos dos valores que están acá, que nos hablaba del control de calidad, que es 369 por la variación de la medición, y 283, para hacer cartas de control de precisión. Así. Donde el límite de advertencia, el límite amarillo, va a ser el primer valor, y el límite de control para ya tener control, es decir, para no aceptar, en este caso, lo que sería el muestreo, pues va a ser dado por la ecuación de 3.69. Pues miren, estos son valores preestablecidos, como le decía, de esa referencia, y comentarle en este punto que estos datos son establecidos básicamente en lo que sería la guía Eurachem para hacer este tema. Y nos preguntaban, ¿cuántos datos son necesarios? Pues la guía Eurachem nos habla por lo menos de utilizar este esquema, si utilizamos el esquema de duplicados, utilizar por lo menos 8 datos acá, ¿sí? Utilizamos 8 datos, ¿sí? 8 datos por duplicado, es decir, la idea es la siguiente, ir a un punto de muestreo, tomar 2 muestras lo más cercanas posibles, ¿sí? Es decir, no tardar mucho tiempo en extraerlas, y de las 2 muestras obtener 2 análisis. ¿Sí? Y una vez que colocamos, no se preocupe, ahí están las ecuaciones de cálculo y demás, lo importante es encontrar las diferencias. Entendiendo que la diferencia que nosotros podemos colocar aquí, entre la diferencia de un valor y otro, nos va a dar la diferencia analítica, básicamente, ¿sí? Eso es lo que va a presentar. Y cuando yo busque las diferencias entre cada bloque, voy a encontrar las diferencias y voy a encontrar la variación de la medición. Es decir, la diferencia global de los promedios me va a encontrar la variación total, y con la diferencia tan sencilla como le mostraba en la ecuación anterior, ahorita vemos la consulta, hay una consulta por ahí. Vamos a encontrar, ¿se acuerda usted? Con esta ecuación, si yo tengo de la medición y tengo la analítica, voy a poder encontrar la de muestreo, básicamente. ¿Sí? Es decir, de la medición incompleto puedo llegar a hacer. Lo que nos recomienda la guía Eurachem es hacer esos 2 muestreos, ¿sí? Hacer por duplicados y hacer por lo menos 8 repeticiones. ¿Sí? Nos preguntan por ahí. Nos pregunta por ahí, Rebeca Martínez dice, ¿el trabajo sería por parámetro? Pues sí, en este caso tendría que ser por cada analito que uno quiera, en este caso, controlar. Recuerde que como laboratorio reportamos por analitos. ¿Sí? Ahora, la idea es tener una base de datos. Recuerde, una vez que usted demuestra que su método es válido, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Se acuerda que nos hablaban de la validación? ¿Sí? Y obtenemos valores establecidos en el valor objetivo y no están más allá de lo establecido y cumplen los requisitos de nuestros clientes, que eso es muy importante, ¿sí? Esos requisitos del cliente, pues una vez que usted tiene ese sistema, no es necesario hacer para cada punto volver a hacer 8 muestreos, es decir, la data original que usted ya hace para las primeras mediciones que usted tiene, ya le va a servir para utilizar directamente, perdón por regresar,
esa incertidumbre del muestreo, ¿dónde está por acá? Perdón, un segundito. Aquí. Esta, ¿sí? Usted, si ya la obtuvo la del muestreo en un estudio previo, ya la puede utilizar más adelante en sus mediciones cotidianas. Es decir, ya no necesita hacer 8 por cuadruplicado, que serían 32 análisis por cada parámetro. Sería bastante, ¿sí? No va a ser necesario hacer tanto. La idea es utilizar el valor previamente obtenido para sumar a su valor analítico y sumarlo y tener ya la incertidumbre de medición de forma cotidiana, ¿sí? Eso va a ser posible. Pero un tema muy importante, muy aparte de obtenerla, es hacer el aseguramiento de calidad de sus valores. En la idea de que los valores de cada medición que yo haga no superen valores establecidos. ¿En qué sentido le estoy comentando esto? Mire, es lo siguiente. La idea es que si bien usted no tiene que hacer las 8 mediciones por cuadruplicado solo para hacer la medición original, ahorita le muestro el software y demás, no se preocupe, ¿sí? Justamente, la idea es, por lo menos en cada punto de muestreo, usted ya va a tener que hacer, en este caso, por cuadruplicado. Una vez que ya vea que la carta de control y el método está bajo control, ya puede llegar a pasar a este esquema. Es decir, para cada muestreo tomar 2 muestras y hacerle un simple análisis a cada una. Y la diferencia entre las dos, porque esa gráfica que le mostraba hace un instante es de diferencias. La diferencia no supere estos valores máximos establecidos, ¿sí? Que es 2 raíz de 2, 2 raíz de 3, que son estos límites que están colocados acá, para que no superen esos valores. Es decir, para demostrar que el método, el muestreo, haya sido correctamente realizado. Porque también hay que hacer el control de la etapa de muestreo que estamos realizando, ¿sí? O sea, tenemos que hacer también ese control adicional. Pues miren, pues básicamente es utilizar estas ecuaciones. Aquí tiene un ejemplo de cálculo muy sencillo, ¿sí? Donde tenemos aquí un analito, si no me equivoco, es el, para utilizar glenbuterol en, perdón, ahí tenemos una medición, ¿sí? Ok. Perdón, nos pregunta. Buenas tardes, Diego. Daniel, perdón. ¿Y los niveles de concentración del analito, cómo influyen en el cálculo? Nos pregunta Daniel. Pues bueno, sí. Mire, efectivamente habría que ir viendo cuánta variación puede llegar a tener si la precisión es variable en función del analito. Si es necesario, pues habrá que hacer un estudio para distintas concentraciones, básicamente, ¿sí? Es decir, a ver, un segundito acá, vamos a cerrar esto. Tener aquí. A ver, veamos esto, perdón. Ahí nos falló un poquito la ecuación. Ahí está. Ahorita la vemos. Ahí está. Pues sí, habría que considerar en estos casos también las concentraciones distintas, ¿sí? Es decir, no mezclarlas, como podemos ver aquí en el dibujo que estamos teniendo, en la plantilla que tenemos, podemos ver valores de concentración más o menos similares para hacer esto, sí. Habría que hacer en concentraciones bajas y altas, especialmente si durante la validación del método analítico se ha encontrado que hay variabilidad en función de la concentración del analito. Si se trata así, pues bueno, habrá que hacer una evaluación también de la incertidumbre de muestreo en distintos niveles de concentración para ver si efectivamente hay una dispersión mayor o no para hacerla ahí. Pues mire, como verá usted, nos comentan y nos pide justamente lo que le decía. Se requiere al menos 8 réplicas por cada medición. Ahora, evidentemente una validación inicial es bastante trabajo el que hay que realizar para hacer esto, ¿cierto? Pero bueno, la idea sería tener por lo menos las 8 réplicas iniciales para más adelante ir aumentando todas las mediciones que ya hagamos, ¿sí? ¿De dónde sacamos toda esta información? Es decir, es lo más importante de todo esto. A ver, veamos. Ahorita se la comparto. Aquí está, ¿sí? Ahorita va a salir en la pantalla para que usted la pueda ver. Justamente esta de acá, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la que nos recomienda toda esa tarea. Pues si bien son bastantes datos, yo les recomendaría lo siguiente, ¿sí? Bueno, para después pasar a una etapa de preguntas, ¿sí? Aquí tiene bastante información. A ver, veamos, por aquí. Ajá, ¿dónde quedó esto? Creo que es esta, si no me equivoco. Sí, no, está un poquito más abajo. Pues sí, básicamente, si bien habla de todo esto, aquí está. Aquí está. Miren, nos habla de un comité de estadística robusta. En este caso, ahí si le hacemos un clic va a tardar unos segunditos en aparecer la pantalla, dependiendo de la velocidad de nuestro internet. A ver, veamos aquí. Aquí está. Ahorita se lo comparto.
Pues mire, el documento se lo compartimos en hilo para que lo tengan todos, ¿sí? Usted puede entrar a la Royal Society of Chemistry, ¿sí? La Sociedad Real de Química de Inglaterra, ¿sí? Justamente ahí nos habla del tema de utilizar, por ejemplo, software, ¿sí? Software específico. Hay bastante software estadístico para estos casos. AMS Software, por ejemplo, va a tardar un par de segundos en aparecer. Ahí está. Y justamente ahí te habla de bastante software y add-ins específicos para lo que sería, o complementos, si le podemos decir la palabra correcta en español, para el Excel, ¿sí? Y justamente ahí va a encontrar lo que sería, o también para el Minitab, también es otro software muy utilizado en la parte química. También está el tema del AreaNova. El AreaNova, o en este caso, que sería el, el análisis de varianza robusto, ¿sí? Básicamente, si usted le hace clic acá, le va a aparecer todo el software ahí. Y pues bueno, ahorita le voy a mostrar la plantillita para ver cómo funciona, ¿sí? Básicamente es esta, ¿sí? Es una plantilla, a ver, le vamos a hacer un zoom para que la pueda ver usted, del AMC, ¿sí? En este caso, de la Universidad de Roxbury de Inglaterra, básicamente, ahí aparece. Es una plantilla completamente bloqueada, no sé si puede ver mi pantalla, ¿sí? O sea, si le ve usted acá en los archivos para ver el tema de opciones para proteger y demás, pues bueno, es bastante difícil para desproteger esta plantilla, es decir, está completamente bloqueada para hacer esto, ¿sí? Es decir, aquí tiene un montón de claves que no las conocemos, ¿no? Pero mire, tiene también un sistemita bastante interesante. A ver, hagamos el ejemplito. Mire, es muy fácil de utilizarla, se la pasamos después a todos. Acá nos dice, por ejemplo, create and edit data, ¿sí? Nos habla son varios puntitos que nos dice. Pues sí, simplemente usted aprieta eso y nos dice, sí, usted quiere borrar la información y comenzar de nuevo, es una plantilla. Y ahí nos habilita ya la opción para poder llenar la información. A ver, solo un segundo mientras usted ve eso de ahí. Yo me voy a copiar aquí unos datitos para que usted pueda ver cómo funciona esto, ¿sí? A ver, veamos, por ejemplo, ahorita va a aparecer un segundillo. Ahí, mientras usted lo ve. A ver, este de acá. Ah, no, este creo que no teníamos mucha información para hacer esto. Pero ahorita lo cortamos. Un segundito, ahorita aparece otro más. A ver, veamos este. Pues bueno, mire, aquí vamos a hacerlo funcionar. Un segundo nada más. Bueno, ahí. A ver, lo vamos a llevar a nuestra plantilla original. Ahí está. Pues mire, cuando usted aprieta ese botón que le acabo de mostrar y directamente ya ha hecho el estudio, como lo podemos ver, ahí están datos de pH, por ejemplo, de aguas. No le digo de dónde ni nada, ¿no? Por el tema de confidencialidad, por eso no le copié los códigos. Una vez que usted ha hecho más de 8 réplicas ahí y ha hecho los dobles muestreos y 2 análisis de cada botellita de muestra tomada, ¿sí? Pues básicamente solo tiene que utilizar este pequeño software, ¿sí? Y le dice Run ANOVA. Y ahí puede ver claramente cómo funciona automáticamente la plantilla, que se la voy a pasar ahí en hilo. Si usted quiere también el planilla, puede utilizarla, puede descargarla de la Sociedad Real Británica, así de química, y ahí puede tener usted los datos. Y verá usted que aquí, analizando la información, que es importante, ¿sí? Aquí te hace el clásico análisis de varianza. Y aquí está la variación. Y aquí te da la incertidumbre expandida relativa al 95% de confianza. Y te muestra que el muestreo, por ejemplo, es 0,92 y el análisis es 0,51. Y la incertidumbre de medición es del 1,05%. Y bueno, la plantilla tiene en estos casos, a ver, veamos esto de acá, ¿sí? Tiene la plantilla una opción interesante, ¿sí? A ver, para verlo esto de acá. Aquí en la parte de abajo, porque ahorita el software no se puede tocar, es decir, no puedes mover nada de esta información. Estos datos son prácticamente no puedes ni acceder a las plantillas. Pero te dice, por ejemplo acá, copy results to clipboard, los resultados o los valores también, ¿sí? Te permite copiarlos y muy simple en una hojita adicional. Ahí lo ponemos, ¿sí? Y ahí puede tener usted ya la opción. Bueno, como verá usted, es know-how completamente de esa página web, porque los datos básicamente están ahí. O sea, no podemos hacer nada.
Y veremos, a ver, aquí tenemos el valor medido. Ya para utilizar esto, bueno, si nos dieron el tiempo cabalita, no se preocupe, vamos a acabar a tiempo. Por ejemplo, aquí están los datos de incertidumbre, si usted quiere reportarlos, ¿sí? Sería 8,99 el valor promedio de esas mediciones que hicieron, ¿sí? Y verá usted que la incertidumbre de, a ver, veamos acá, para colocar aquí la incertidumbre analítica, tenemos la de medición, la de análisis y la de muestreo, pues necesitaríamos la de medición, ¿cierto? Y como está en relativo, pues simplemente agarramos este valor, lo multiplicamos por este y lo dividimos entre 100. Recuerde que ya está expandida, ¿cierto? Dice acá, incertidumbre relativa expandida, ¿sí? Ahí tiene el valor, ¿sí? Y para este laboratorio sería, ahorita la tendremos la pregunta, 8,99 más menos 0,05, ¿sí? Y si quiere hacer más o menos el cálculo parecido aquí, a ver, veremos acá, no se preocupe, lo vamos a hacer. Ahorita le contestamos, ¿sí? Este de acá, por ejemplo, a ver, le movemos esto para acá, y este sería la incertidumbre analítica. Y esta de acá, ahorita, sería la incertidumbre del muestreo. Ahí está, ¿sí? O sea, esta sería la del análisis y esta sería la del muestreo. Bueno, usted dirá, ¿por qué no suma exactamente? Uy, perdón, no sé por qué salió así. Le quitamos esto, le ponemos acá. ¿Por qué no salió 0,07? Recuerde que es al cuadrado la suma. Uy, tenemos 6 consultas acá. Bueno, son datos. No se logra ver, me dicen, perdón, ¿lo podrías repetir? Sí, claro, claro. Sí, claro, por favor, claro que sí, perdón, tal vez lo hicimos muy pequeño para ver estos datos. A ver, no se preocupe, los cálculos ahorita mismo los repetimos. Tenemos unos minutos para repetirlos. A ver, veamos en este caso, aquí. Esa. Pues mire, primero la plantilla no es muy complicada. A ver, le haremos un zoom seguramente por la ahí. Directamente cuando usted aprieta el botón Edit o Create and Edit Data, ¿sí? Se van a borrar los datos y es simple y llanamente copiar y pegar, ¿sí? Y aquí a la derecha, perdón, bajando un poquito por acá, está estos botones de acá de la plantilla. Perdón, se lo mostraré en el espacio y luego se le hago un zoom para que las vea. ¿Sí? Ahí. Como verás, están a la derecha y te dice simplemente copiar los datos al portapapeles, sería para nosotros, ¿no? El clipboard. Aquí. Ya lo hemos copiado. Y bueno, vamos a abrir una nueva plantilla y lo vamos a volver a hacer, no se preocupe. Y esta vez vamos a tener el cuidado, que se me estaba escapando esta nueva tecnología. Aquí está. De compartirlo, perdón. Sí, cierto, se nos olvidó. Por eso es que no lo vio. Ahí tiene usted la información. Ahora sí usted puede procesar esta información. Veremos cómo. Mire, veamos un poquito por acá. Por ejemplo, utilizando ya el ANOVA robusto, podemos utilizar este. Lo reducimos un poco para reportarlo con 2 decimales nada más. El pH sería simplemente 8,99, por ejemplo. Es el promedio, dice, ¿no? La media. O cualquier pH que usted necesite. Acá tenemos la incertidumbre relativa. Acá le ampliaremos un poquito. A ver, tal vez hacemos esto. Bueno, sí, creo que vamos a tener que reducirle ahí para que se le note. Perdone. Aquí le quitaremos este de ahí. Yo sé que se ve muy pequeño, pero lo vamos a ampliar para que usted lo pueda ver. Yo quería que todo el texto aparezca en la pantalla. Hay incertidumbre relativa al 95%. Y aquí te muestra el aporte del muestreo, del análisis, y aquí está la incertidumbre de medición. Básicamente, si estás queriendo acreditarte ya con muestreo más, pues bueno, directamente es este 0,57, pero ¿cómo lo utilizas? Eso era lo que nos estábamos pudiendo mostrar, mil disculpas. Sería en este caso, este valor, como es relativa, por esa incertidumbre, dividido entre 100. Como está expandida, directamente ya está para reportar. Al quitarle el porcentaje, lo estamos volviendo en unidades de pH de nuevo, ¿sí? A ver, pongamos ahí. Le paso la plantilla de todos modos a Nilo también para que se las pase a todos. Es un cálculo muy sencillo porque es incertidumbre relativa, ¿cierto? Ahí. Entonces ahí podemos colocar y ese sería el valor ya de la medición, es decir, sería la incertidumbre de medición. Pero los aportes, porque recuerde que en 7.6 también la norma te pide que evalúes la incertidumbre, los aportes de incertidumbre, en este caso de muestreo y en analítica también. Entonces, si lo ponemos aquí el cálculo,
Ah, mire, lo repetí nada más ahí. Es simple y llanamente mover esto de acá y esto para acá. Y esta sería la incertidumbre analítica, es decir, del laboratorio. Y esta otra, ahorita un segundo, perdón, va a tardar un poquito de colocar los datos, sería la del muestreo. Perdón, ahí está. Ahora sí creo que todos lo podemos ver. ¿Sí? Ah, bueno, de todos modos volvió a suceder lo de hace rato. Ahí está. Esta sería la del muestreo. Evidentemente, sí, sí lo podemos poner ahí, es el aporte nada más de cada uno de ellos, está en relativo. Alguien dirá por ahí, pero 3 más 4 debería ser 7. Recuerde que la suma es cuadrática, ¿cierto? Es decir, para sacar este valor han elevado al cuadrado este 4, este 3 y le han sacado raíz cuadrada. Por eso es que nos sale tan exactamente la suma así aritmética, ¿sí? Pero ahí podemos tener la incertidumbre y como verá usted, tenemos la incertidumbre de muestreo. Esta es la aproximación por muestreo, en este caso estadístico, ¿cierto? Utilizando el método del enfoque empírico y utilizar, si bien es cierto, el aporte involucra muchas cosas, el transporte, el manipuleo, la temperatura ambiente y otras variables, pues básicamente todo ello está englobado en la parte analítica. Y la parte de operación, de la toma de muestra y demás, está justamente en la parte del muestreo.